La guerra nunca comienza con el estruendo de espadas ni termina con el silencio de los caídos. En las tierras donde la niebla cubre los secretos y la sangre tiñe el amanecer, cada batalla es apenas la superficie de un conflicto mucho más profundo. El eco del futuro se siente en cada brisa que recorre el campo de batalla, en cada ruina que se alza como testigo de los días perdidos, en cada grito que se mezcla con el rugido de los soldados y las criaturas que la magia convoca. Allí, donde el horizonte parece sangrar bajo una línea roja que divide la noche del día, las fuerzas invisibles se entrelazan en una danza mortal. La magia lucha contra la espada, la luz desafía a la sombra y el destino de todos pende de un hilo tan delgado como la esperanza misma. Aeliana, la bruja que alguna vez caminó entre los vivos y los muertos, ahora se encuentra al borde del abismo. Su figura destaca en lo alto de un risco, con la mirada fija en el caos que se avecina. En su rostro se refleja el peso de los días pasados, los sacrificios hechos y las decisiones que la han llevado hasta este punto. Está lista para enfrentarse a lo inevitable, aunque las huellas de su cansancio son tan profundas como las cicatrices de aquel mundo herido. Mientras el campo de batalla se despierta bajo el eco de un nuevo amanecer, la guerra se prepara para reclamar lo que nunca ha sido suyo. Aeliana, vestida con las marcas de la magia y el acero, siente la presión de cada mirada que la observa desde las sombras. Sabe que el futuro no se decide con un solo golpe ni con una sola palabra, sino en la suma de todas las dudas, traiciones y esperanzas. En la ciudad amurallada, donde las banderas de los reinos ondean como advertencia y promesa, la política toma el lugar de las armas. Las voces se alzan en la sala de consejo, cada una defendiendo un destino diferente, cada una sospechando de la otra. Cuando Aeliana entra, el aire se vuelve aún más tenso. Sus pasos retumban en el suelo de piedra, las miradas se clavan en ella y los susurros se mezclan con el miedo. La guerra, piensa, no se libra únicamente con magia ni con ejércitos. Aquí, en este salón, la traición se disfraza de estrategia y la lealtad es una moneda que cambia de manos con facilidad. El rey de la ciudad, de rostro endurecido por los años y las batallas, se levanta. Sus ojos calculadores la examinan con la precisión de quien busca debilidades, con la desconfianza de quien ha visto demasiadas alianzas romperse. La hermandad de las sombras, dice el rey, es una fuerza que nadie puede comprender ni controlar. Y tú, Aeliana, has recibido su marca. Si deseas un lugar en esta guerra, tendrás que demostrar tu lealtad. Tendrás que enfrentarte a los enemigos que ya has creado y soportar el peso de cada decisión que te ha traído hasta aquí. Aeliana respira hondo, y aunque siente el frío de la desconfianza en su piel, mantiene la voz firme. No soy una herramienta de nadie, responde. Soy la dueña de mi destino. Si salvar este mundo requiere enfrentar la oscuridad y la traición, entonces lo haré, sin temor y sin arrepentimientos. Las palabras de Aeliana resuenan en la sala, pero la sospecha permanece. Los líderes de los reinos se miran entre sí, preguntándose si pueden confiar en una bruja marcada por la sombra, si pueden entregar sus esperanzas a quien ha caminado entre la luz y la oscuridad. La política se convierte en otro campo de batalla, uno donde la magia no siempre es suficiente y donde el poder se mide en confianza y miedo. En el campamento militar, la Hermandad de las Sombras se prepara para la guerra. Figuras encapuchadas se mueven entre las tiendas, entrenando bajo la protección de la noche y el secreto. El ejército crece, pero la incertidumbre también. Los murmullos recorren el campamento, algunos preguntándose si las tácticas oscuras de Aeliana son el camino correcto, otros temiendo que la magia que los ha unido sea también la que los destruya. Un joven guerrero observa el horizonte, sus ojos llenos de dudas. ¿Realmente luchan por un bien mayor? ¿O son simples peones en un juego antiguo, donde la luz y la oscuridad siempre han estado en guerra? La magia oscura ha comenzado a corromper incluso a aquellos que pensaban ser inmunes. El poder promete salvación, pero exige sacrificios que nadie ha querido imaginar.
Aeliana conversa con una de las líderes más experimentadas de la hermandad, una mujer marcada por las cicatrices de la batalla, por el dolor y la esperanza. «La magia que controlas es peligrosa», le dice. «Muchos de los nuestros comienzan a temerte, pero Aeliana no busca el miedo, sino la comprensión. El poder que ha convocado podría salvar el mundo o destruirlo por completo. Ella no teme a las consecuencias, pero sabe que el precio será alto». Mientras tanto, en la ciudad amurallada del enemigo, el Rey de Hierro observa el mapa de la guerra. Su reino se alimenta de la sangre y la victoria, y su reputación como líder cruel y estratega despiadado lo precede. Los tambores de guerra retumban en la distancia, anunciando que la batalla está cerca. «El poder de Aeliana crece», advierte un consejero. «Su ejército se fortalece. Si no actuamos ahora, perderemos nuestra ventaja». El Rey de Hierro se inclina sobre el mapa, sus dedos recorriendo los caminos y los destinos posibles. «Aeliana será nuestra», afirma con voz baja pero cargada de autoridad. Si ella es quien dicen ser, no tiene idea de lo que le espera. La oscuridad, la magia, nada podrá protegerla cuando llegue el momento de la verdad. Pero la guerra no solo enfrenta ejércitos humanos y fuerzas mortales. En las profundidades de los bosques, donde los árboles respiran y el viento murmura lenguas olvidadas, una presencia ancestral despierta. La magia que Aeliana ha invocado no solo proviene de la tierra, sino de los espíritus que una vez caminaron entre el cielo y el suelo. Los antiguos, poderosos y eternos, abren los ojos al mundo una vez más. Aeliana siente el estremecimiento en el aire, una llamada que no puede ignorar. Guiada por una fuerza inexplicable, se adentra en el bosque, siguiendo los susurros del viento y la promesa del poder. En el centro de aquel lugar sagrado, un círculo de piedras cubiertas de musgo espera. Los murmullos se convierten en un cántico, y una figura etérea emerge ante ella, un espíritu de la tierra que observa con ojos llenos de historia y juicio. «Has invocado nuestro poder, bruja», dice el espíritu. «Pero la magia de los antiguos no se entrega sin sacrificio. Si deseas nuestro favor, deberás rendir cuentas de tus actos». Aeliana se arrodilla, reconociendo la fuerza que la rodea. La figura coloca una mano sobre su frente y un brillo verde la envuelve. Visiones del futuro la inundan. Desastres, ruinas, caos. Se ve a sí misma, marcada por la oscuridad, devorada por las sombras. «El sacrificio será grande», adviértete el espíritu. «La oscuridad que has abrazado exigirá mucho más de lo que imaginas». De vuelta en el campamento, Aeliana siente la presión de la magia y la responsabilidad. Sus fuerzas están listas, pero las dudas la corroen. En la soledad de la noche, observa el horizonte, preguntándose si la guerra realmente valdrá el precio. La magia alcanza su punto más alto, peligrosa y seductora. La luz y la oscuridad luchan dentro de ella. Cada decisión la acerca a un futuro incierto. El sacrificio será inevitable, y el verdadero vencedor aún no se ha revelado. De pie en medio del vasto campo de batalla, Aeliana se enfrenta a las sombras del futuro. Las fuerzas enemigas se acercan. La tensión en el campamento de la hermandad alcanza su punto máximo. Los guerreros, envueltos en el miedo, afilan sus armas y sus voluntades. Aeliana observa a sus tropas desde lo alto de una colina, sabiendo que la guerra que se avecina será feroz, que el poder que ha ganado está en juego, y que las sombras del pasado finalmente reclamarán lo que es suyo. En un último intento por proteger a su ejército, Aeliana recurre a un hechizo antiguo, uno que nunca antes se ha atrevido a probar. Sus manos emiten una luz cegadora mientras recita las palabras prohibidas. El viento se agita violentamente y el suelo tiembla bajo sus pies. El hechizo podría cambiarlo todo, pero incluso el poder más grande tiene sus consecuencias. De repente, algo falla. Un grito de terror llena el aire mientras una sombra gigantesca emerge del suelo, un ser nacido de la magia y la desesperación. El rugido de la bestia oscurece el cielo,
y las últimas palabras de Aeliana se oyen en susurro. No he podido detenerlo. El eco del futuro resuena en el aire, más fuerte que nunca. La guerra de las sombras ha comenzado, y nadie sabe quién sobrevivirá al amanecer. En el campo de batalla, el suelo vibra con la energía desatada. Los cuerpos caídos y las armas rotas son testigos mudos del sufrimiento que recorre la tierra. Los ejércitos, humanos y mágicos, se enfrentan no solo entre sí, sino contra fuerzas que apenas pueden comprender. El humo y la niebla cubren las ruinas de los castillos. El cielo sangra sobre ellos sin prometer redención. Aeliana, sola en medio del caos, recuerda los días en que la magia era un don, no una carga. Recuerda las promesas hechas y los sueños rotos. Ahora, todo se reduce a sobrevivir, a resistir el avance de la oscuridad y a no dejarse consumir por el poder que ella misma ha desatado. Sus pasos la llevan entre los soldados, entre hombres y mujeres que confían en ella, aunque saben que el precio de la esperanza puede ser su propia vida. La hermandad de las sombras se reúne bajo su mando, pero la desconfianza crece. Algunos luchan por el bien común, otros por miedo, otros porque no conocen otra forma de vivir. El joven guerrero que la observa cada noche se pregunta si la magia los salvará o los condenará. La mujer marcada por la cicatriz le recuerda que el poder no es suficiente si no hay propósito. Aeliana escucha a todos, pero la voz que más le pesa es la de su propia conciencia. En la sala de consejo de la ciudad amurallada, los líderes discuten estrategias y alianzas, pero la verdadera batalla ocurre en sus corazones. El rey de hierro, en su trono, sueña con la conquista y la gloria, pero teme al poder de Aeliana más que a cualquier ejército. Los consejeros murmuran y conspiran, convencidos de que la guerra puede ganarse con inteligencia y astucia, ignorando que la magia responde a reglas que nadie ha escrito. Mientras la noche cae sobre los campos, los antiguos despiertan en el bosque. Sus voces resuenan en los sueños de Aeliana, recordándole que todo poder tiene un precio, que todo sacrificio exige una contrapartida. El círculo de piedras, testigo de siglos de luchas y pactos, se convierte en el escenario donde el destino se decide. El espíritu de la tierra le advierte, le muestra imágenes de destrucción y redención, de caminos que se bifurcan y se cruzan en un laberinto sin salida. Aeliana se levanta de su arrodillado, con el peso de la visión aún en su mente. Sabe que el sacrificio será grande, que quizá la salvación no sea posible sin perderse a sí misma en el proceso. La magia la envuelve, la transforma, la obliga a mirar más allá de sus propios límites. La guerra de las sombras no es solo un conflicto externo, sino una lucha interna, una batalla entre lo que fue y lo que puede ser. En el campamento, el ambiente es tenso. Los guerreros afilan sus espadas, preparan sus hechizos, revisan sus armaduras. La hermandad se prepara para el asalto final, pero el miedo es palpable. Nadie sabe si saldrán victoriosos, si la sombra que se acerca los devorará, si la luz que persiguen es real o solo un espejismo. Aeliana camina entre ellos, ofreciendo palabras de ánimo, compartiendo su fuerza, ocultando sus dudas. La batalla comienza con un estruendo. Las fuerzas enemigas avanzan, los tambores retumban, el cielo se oscurece bajo las alas de la bestia desatada por el último hechizo de Aeliana. El suelo tiembla, las armas chocan, los gritos llenan el aire. La magia y la espada se entrelazan en una danza mortal, cada movimiento cargado de significado, cada caída una pérdida irreparable. Aeliana lucha en el centro del caos, invocando todo el poder que ha acumulado. Sus manos brillan con energía, sus palabras resuenan como un cántico antiguo. Pero el hechizo falla, la sombra crece, la bestia emerge. El terror se apodera de todos, la esperanza parece desvanecerse. El rugido de la bestia cubre el campo de batalla, la oscuridad lo envuelve todo. En ese instante, Aeliana comprende que no puede controlarlo todo, que la magia, por poderosa que sea, no puede resolver todos los problemas, que la oscuridad exige sacrificios que nadie está preparado para dar. Sus últimas palabras,
susurradas al viento, son una confesión y una advertencia. No he podido detenerlo. La guerra de las sombras continúa y el futuro es incierto. Los ejércitos se repliegan, los líderes repiensan sus estrategias, los espíritus de los antiguos observan desde su bosque sagrado. El campo de batalla queda en silencio, pero el eco de la magia, del dolor y la esperanza sigue resonando. Aeliana, marcada por la oscuridad, se enfrenta a su destino. Sabe que la guerra no ha terminado, que el sacrificio apenas comienza, que la luz y las sombras seguirán luchando dentro de ella y en el mundo que ha jurado proteger. La Hermandad de las Sombras se prepara para el nuevo día, para la siguiente batalla, para enfrentar lo que sea necesario. La Guerra de las Sombras no es solo una batalla externa, es una prueba de voluntad, de fe, de coraje. Es la historia de quienes se atreven a desafiar el destino, de quienes buscan la redención en medio del caos, de quienes están dispuestos a perderlo todo por salvar lo que aman. El amanecer se levanta sobre el campo de batalla. La línea roja en el horizonte promete un nuevo comienzo, pero también advierte que la sangre y la magia aún tienen mucho que reclamar. Aeliana observa el sol naciente, recordando las palabras del espíritu. El sacrificio será grande. La oscuridad que has abrazado exigirá mucho más de lo que piensas. Y así, la guerra de las sombras continúa. Los reinos se preparan, los ejércitos se reagrupan, la magia fluye entre los vivos y los muertos. Aeliana, la bruja marcada por el destino, camina hacia el futuro, sabiendo que cada paso puede ser el último, que cada decisión puede cambiar el curso de la historia. El eco del futuro resuena en la tierra, en el viento, en los corazones de todos los que luchan. Y mientras la guerra se libra, la esperanza sigue viva, aunque sea apenas un susurro entre las sombras. La guerra de las sombras ha comenzado, y el mundo nunca volverá a ser igual. Continuará.